¿Te estás matando intentando aprender algún tema nuevo? Le hace Excel y nomás no se te da o te sientes muy frustrado o muy atorado. No te preocupes, no eres el único. La vasta mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que cuando queremos aprender algo nuevo, lo único que puedes hacer es trabajar como perro de carga jalando un trineo. En el caso de temas nuevos, como informática, mucho de lo que hacemos es estudiar, estudiar y estudiar más. Pero también incluye una parte de hacernos muy güeyes, que es simplemente estar viendo videos tutoriales en YouTube, en cursos en línea y todo eso, y no hacer los ejercicios de práctica. Peor aún, no hacemos los ejercicios que se supone que deberíamos de hacer solos. Ahora, aprender puede ser más sencillo. No les voy a decir que necesariamente puede ser divertido. Sí hay momentos en los que te tienes que encadenar a tu escritorio y forzarte a ti mismo a hacer la chamba difícil. Pero hay ciertas cosas que hacen mucho más sencillo el asunto. Chavos, les voy a estar hablando no de mi experiencia necesariamente, pero sí de este libro. Y sí, también de mi experiencia, porque llevo ya 15 años de maestro. Empecé a dar clases desde los 16. Estos principios que les voy a decir ahorita son los que hemos estado implementando en los cursos. Y algunos en mayor o menor medida, pero funcionan muy bien para facilitar el aprendizaje. ¿Ok? Entonces vamos a ver 9 principios que te van a hacer la vida más sencilla. Probablemente algunos ya los conoces y otros van a ser nuevos para ti. Y todos estos te van a ayudar a aprender no solo Excel, sino lo que sea que estés estudiando. Ya sea tu maestría, tu licenciatura, cualquier capítulo. Primer cosa que vamos a ver no es parte de los 9 principios. De hecho, no es un principio que te vaya a ayudar a estudiar. Simplemente es algo que tienes que tener en mente. Cuando estás estudiando, cuando estás intentando aprender algo nuevo, al final de cuentas estás haciendo un trabajo de memorización. Podrías decir, no, pero es que estos son temas de lógica y todo eso. Ajá, sí, muchacho. Resuélveme estos problemas de álgebra que estás viendo en pantalla sin saber absolutamente nada de notación matemática. Tienes que memorizarte muchos principios para lo que sea que vayas a hacer. Piloto, cirujano o estar aprendiendo Excel. En Excel te tienes que memorizar los nombres de las fórmulas y cuál es cada uno de sus atributos. Ahora, el problema con el cerebro es que es bueno para memorizar ciertas cosas. Cosas que tienen que ver con historias, ¿ok? El cerebro evolucionó para principalmente una cosa, y eso es el chisme. Nos encanta escuchar chismes. Si hubiera habido exámenes de chisme en la prepa, todos hubiéramos sacado 10 sobre eso. Nos sabemos perfectamente qué es lo que estuvo pasando entre dos personas. Si yo te empiezo a contar que un amigo le hablaron una vez de un compañero de su trabajo y le dijo, oye, tú que escalas, tráete las cuerdas para escalar ahorita, necesito que me ayudes a amarrar a mi esposa para llevárnosla a un hospital psiquiátrico. Resulta que la esposa se estaba bañando desnuda en la cochera de su casa y estaba teniendo como un ataque psicótico. Y entonces la mejor solución que se le ocurrió a su marido era que mi amigo fuera y la amarrara y la secuestraran para llevársela al hospital. Eso obviamente no iba a funcionar. Entonces mi amigo se lanzó con las cuerdas, pero ¿sí se fijan cómo ponen atención luego cuando se trata de una historia? Sí, fue historia real, pero no vamos a continuarla. Aquí lo que quiero que vean es que eso es muy fácil de ver. Por otro lado, si los obligo a ver el último video que subí de cómo atacar, no sé, ¿cómo se dice? Horarios en Excel. Chavos, es más difícil que consiga vistas. Es más difícil que consiga gente que lo retenga. ¿Por qué? Porque el cerebro lo primero que le interesa es el chisme. Las cosas que se presentan como historias. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es todo lo que no esté presentado como historia le va a costar trabajo al cerebro seguirlo. Desde una receta de cocina hasta conceptos complejos de Excel o de redes neuronales o lo que sea que tengas que ver. Y una vez que entiendes eso, tienes que entender cómo se aplica eso que tú estás viendo dentro de algún contexto que te sirva a ti, dentro de alguna historia. Nunca te vas a aprender mejor alguna fórmula que cuando puedas resolver algún problema en tu vida real con esa fórmula de Excel o de lo que gustes y mandes. Chavos, cuando puedas hilar una historia de, es que existió este problema en la oficina y yo llegué y los rescaté con este buscar B, ¡pum! Buscar B se queda quemado en tu memoria para siempre. Ok, y ahora sí, vamos comenzando con los 9 principios o los 9 recomendaciones que les voy a dar precisamente para que estudien mejor, una vez que ya sabemos eso. Lo primero es que hay que entender que olvidar es muy importante. Así es. Chavos, este primer principio de olvidar es importante. Es que el cerebro funciona de una manera muy peculiar con respecto a lo que se va grabando. Olvidar es un desastre cuando estamos preparándonos para un examen. Y es todavía peor si se te olvidó el cumpleaños de tu novia, por ejemplo. Pero olvidar tiene un propósito muy importante. Es nuestro principal filtro de spam. Si nos acordáramos de absolutamente todo, qué comiste todas las mañanas, los colores de todos los carros que han pasado por enfrente de tu casa, los nombres extras de los extras en los créditos de una película. Chavos, si se acordaran de todo eso, estarían dementes. O sea, genuinamente estarían locos y serían tan disfuncionales como si no se acordaran de nada y tuvieran memoria de Dory. El cerebro entonces tiene una manera muy peculiar de acordarse de las cosas importantes o que le van a servir en la vida. Simplemente aplica la frase esa de si lo amas, déjalo ir.
y si regresa es tuyo, y si no, nunca lo fue. Así mismo lo hace con toda la información que recibe. El cerebro olvida casi todo lo que se le llega. A menos que haya mucho dolor involucrado o emociones muy fuertes involucradas, el cerebro lo va a olvidar. Excel no genera emociones fuertes. Y si lo hace, vayan con el psiquiatra, muchachos. Pero el chiste es que cualquier cosa que ustedes aprendan de programación, de Excel o todo eso, se les va a olvidar casi inmediatamente. El cerebro entonces va a estar buscando a ver si lo vuelve a ver en algún momento. Y entonces va a decir, eso sí era importante. ¿Por qué? Porque el cerebro en realidad no olvida. Simplemente la memoria se guarda en un lugar tan inaccesible que no puedes volverlo a sacar de tu memoria a menos que al menos que haya algún gatillo que lo saque. Le hace volver a ver la misma cosa. Es por eso que muchas veces tú estás teniendo una conversación casual o pensando en algo y ¡pum! Te acuerdas de una memoria que tenías escondida de cuando eras un niño de 10 años. Lo mismo sucede aquí. Vas a olvidar casi todo lo que veas en una primera pasada. Y es por esa razón que cuando tú estás viendo un tutorial en YouTube, viéndome a mí o a quien sea, haciendo un tutorial de Excel en YouTube, muchachos, se les va a olvidar. Pero si ven ese tutorial y lo vuelven a ver, tal vez lo ideal sería ver a otra persona explicarles la misma cosa. No solo van a entenderlo cuando la otra persona se los explique, se van a acordar de todo lo que yo les dije. Muchas veces me pasa eso con mis alumnos que me dicen, profe, es que usted sí le entendí, yo había tomado Excel, yo había tomado clases de Excel en la universidad y no le entendía a mi profe. No es tanto el caso. O sea, no es por echarme flores a mí mismo, soy buen profe, pero muchas veces el hecho de que ya lo tenías guardado en memoria, inaccesible si quieres, pero el cerebro lo vuelve a sacar a flote, cuando yo se los explico por segunda vez, ¡pum! Ya todo tiene sentido. Entonces, por eso la segunda vuelta siempre es importante. Olvidar es importante y la segunda vuelta va a hacer que todo cuadre. Siguiente principio, número 2. Hay que variarle poquito. Muchachos, John Locke, que era un filósofo del siglo XVII, escribió sobre un hombre que aprendió a bailar practicando un ritual muy estricto, donde él básicamente siempre bailaba en el mismo cuarto y ese cuarto siempre tenía el mismo baúl ubicado en el mismo lugar. Entonces, su idea de bailar se había mezclado con la idea del baúl. Si el baúl estaba presente, el cuate era una pistola bailando, o sea, era el mejor bailarín de Inglaterra. Pero si le quitaban el baúl, ¡pum! Patas de palo inmediatamente. Tal vez John Locke estaba exagerando en su historia, pero lo que sí es verdad es que el cerebro necesita mucha variedad para facilitar el aprendizaje, y me refiero a variedad de ambientes. Si tú siempre estudias en el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, escuchando la misma música a la misma hora, vas a perder retención, y esto está demostradísimo por la ciencia. Chavos, los estudios demuestran que si tú siempre estás de monoestudiante, siempre en el mismo lugar, pierdes 40% de retención. Mientras que los alumnos que constantemente están estudiando ves tus videos de Excel en la oficina y luego ves los videos de Excel en el parque y luego practicas lo mismo en tu casa y luego te sales al Starbucks y siempre varías en algo, el horario del día, los olores que hay, lo que sea, el cerebro lo retiene más fácil porque dice, esto es importante y está sucediendo en lugares completamente diferentes. Chavos, para el cerebro lo que es completamente diferente es tan sencillo como cambiarse de cuarto. Es más, puedes estudiar en la cocina un día con el refrigerador abierto y el hecho de que lo tengas abierto y lo estés viendo abierto para el cerebro ya es otro cuarto, ¿ok? Entonces, eso puede aumentar tu retención hasta en 40%. No es necesario que te estés viajando a lugares exóticos para estudiar, muchachos. Simplemente cambia de horario, cambia de ambiente, no comas siempre lo mismo, pero hazlo variado para que el cerebro piense, esto es importante. ¿Por qué? Porque estoy viendo diferentes ambientes. Mejora del 40%. Técnica número 3, no te atasques. Chavos, la técnica más poderosa en la ciencia del estudio, también la más vieja, confiable y fácil de usar, es esta, no te atasques, ¿ok? Lleva más de 100 años siendo científicamente válida y la verdad va a mejorar tu retención de manera extraordinaria. ¿Y cuál es el secreto? Estudia en partes, ¿ok? Es así de simple. A veces atascarse todo el tema de un jalón, porque mañana tienes el examen o porque según tú quieres convertirte en un data scientist en un día y vas a ver el tutorial de 9 horas que subieron a YouTube todo en un día, es una receta para solo estar perdiendo tu tiempo. La técnica en sí científicamente se llama aprendizaje distribuido y mejora la retención al doble. Ahora, no estoy diciendo que atascarse sea inútil. Muchos de ustedes van a contar historias sobre cuando estaban estudiando para un examen para el día siguiente y claro que se desvelaron toda la noche estudiando y les fue bien en el examen. Pero lo que la ciencia encuentra es que tu retención se va al caño inmediatamente después de su susodicho examen, ¿ok? Entonces, si tú estudias de manera distribuida preparándote para un examen, cuando llegas al siguiente semestre todavía te acuerdas de lo que viste. Si tú estudias todo para el último día, o sea, lo dejas todo para el último día y te atascas en la noche, se te va a olvidar todo al día siguiente, ¿ok? O sea, se te va a olvidar la vasta mayoría muy rápido.
Entonces, por ejemplo, yo tengo este tutorial de Excel, es el curso más reciente que he sacado de Excel en YouTube, de 2 horas. Si lo ves todo de jalón, es más probable que se te olvide a que si lo ves en periodos de 15-20 minutos al día a lo largo de una semana. Créeme que la persona que lo vio a lo largo de una semana va a ser mejor al final que la persona que lo vio una vez 2 horas y no volvió a hacer nada de Excel. Siguiente principio, número 4. El dolor te hace más fuerte. Piensa cuáles fueron tus peores momentos en la escuela. Probablemente, académicamente hablando, no de bullying. Pero mucha gente va a decir que fueron los exámenes, ¿ok? Eran bastante dolorosos, angustiantes y estaban llenos de ansiedad para muchos. También tenemos una realidad científica. El examen es la mejor manera de mejorar tu aprendizaje, ¿ok? No hay mejor manera de obligar al cerebro a acordarse de algo que cuando lo asocias con sufrimiento. Y sí, el aprendizaje es doloroso muchas veces. Ahora, no estoy hablando de la práctica ridícula de las escuelas de aplicar un solo examen al final de la unidad y evaluarte sobre eso. No. O sea, el examen tiene una función pedagógica muy importante. Y es básicamente aplicarte un examen a ti mismo de algo que estudiaste una semana después de haberlo estudiado. Los científicos hacen un estudio bastante interesante. Ponen a una persona a estudiar algo y luego una semana después la ponen a estudiar de nuevo. Y la comparan con alguien que estudió algo y una semana después se aplica un examen a sí misma de eso que entendió. La persona que se aplicó el examen después tiene un 100% superior de retención a la persona que estudió 2 veces. ¿Por qué? Porque el examen te hace sufrir. El examen te va a poner a decir, ay, no me acuerdo de esto, y entonces te vas a pelear. Y la memoria la tienes. O sea, la memoria de lo que estudiaste ahí lo tienes. Nomás que está inaccesible en tu cerebro. El cerebro le va a doler tanto, o sea, a todo el mundo involucrado va a sentirse tan incómodo, que el cerebro va a decir, esto sí es importante, sí lo tengo que memorizar. Por eso, por eso en el curso de Excel, por ejemplo, nosotros ponemos quizzes al final del capítulo. Especialmente con preguntas de capítulos anteriores. Es mediante el dolor que eso te causa de, esto ya lo había visto como hace 2 capítulos, que hace que aprendas, ¿ok? La diferencia entre evaluarse con exámenes y simplemente estudiar es increíble. O sea, la verdad no hay mejor manera que estarse haciendo las autoevaluaciones constantemente. El siguiente principio es que distraerse vale la pena. Henri Poincaré fue un matemático famoso por resolver el problema de 3 cuerpos en astronomía. Dijo que cuando uno trabaja en un problema difícil, nada bueno resulta del primer ataque. Pero después de un descanso largo haciendo otras cosas, te sientas y la solución se te aparece como por arte de magia. Poincaré no era experto en neurociencias, pero estaba dando en el clavo. El cerebro necesita un periodo de incubación para resolver un problema complejo. La manera más común de resolver un problema exitosamente, según la ciencia, es: primero te preparas y atacas el problema de manera convencional. Vas a pasar días, horas, lo que sea, intentando resolverlo, pero sabes que no lo vas a lograr. Dicho eso, lo importante de esta etapa de preparación es dar nuestro mejor esfuerzo y estudiar la mayor cantidad de posibilidades para encontrar la solución. Y luego vas a entrar en un periodo de incubación, que es cuando abandonas el problema y te sales a hacer otra cosa, ¿ok? Te vas a ligar al parque, te sales a matar gatos, no sé, o sea, lo que sea que hagas. Incluso te puedes ir a dormir y lo vas a contar como tiempo de trabajo, porque técnicamente sí está siendo productivo. ¿Por qué? En este periodo de incubación el cerebro está asimilando todo lo que sea que haya visto. Aunque no estás pensando activamente en el problema, subconscientemente el cerebro está intentando organizar todo lo que estuvo trabajando en el momento del problema. Y de repente en algún momento vuelves al problema, ¡pum!, te llega la solución. Es básicamente lo que le pasó a Arquímedes cuando tuvo su momento de eureka al meterse a la bañera, ¿ok? Porque trabajó en el problema, no lo resolvió, pero lo dejó ahí sentado para que en algún momento se le presentara la solución. Por eso es importante tomarse descansos después de estudiar. El siguiente punto aquí es abandonar el juego, pero en un momento estratégico, muchachos. A veces la incubación no es la solución a todos nuestros problemas. Trabajas muy duro, te tomas un descanso largo y luego cuando regresas a trabajar en el problema, ¡ay! Todavía no se me ocurre la solución. Sí, o sea, sigues igual de ignorante que cuando empezaste. No todo en la vida pueden ser momentos de eureka. A eso hay que sumarle que probablemente estás trabajando en varios problemas en un momento dado. O sea, tienes los problemas que te enfrentas en el trabajo. Vas a llegar a tu casa a tener problemas en la oficina. Si estás estudiando la maestría, entonces también vas a tener problemas de eso. Para eso entonces existe la percolación. Simplemente es estar cambiando de proyecto normalmente. La estrategia en sí es muy sencilla. Siempre vas a agarrar los proyectos o los problemas más difíciles que tienes y vas a empezar a trabajar en esos. Y una vez que te atores, o sea, en cuanto te atores, lo cambias y cambias a un proyecto sencillo. Entonces, por ejemplo, si tienes enfrente, en el curso de Excel, si tienes enfrente el capítulo sobre buscar B, que es difícil para los principiantes,
Lo puedes empezar hasta que te atores. Y una vez que te atoraste, te vas a hacer algo sencillo. Ve y tiende tu cama, ve y cocínate algo en el microondas. Y luego ya puedes regresar, ¿ok? Mucha gente comete el error de siempre empezar con las cosas sencillas su día o con las cosas sencillas su jornada de trabajo y luego dejan lo más feo para el final. Si dejas lo feo para el final, no estás dando tiempo de incubar las ideas. Por eso es mejor empezar con lo más difícil, suspenderlo una vez que te atoras, haces cosas sencillas y luego ya te das tiempo de incubar la idea y volver y tal vez, neta, te va a ir mejor. Siguiente principio es poder hacer mezclas bien mendigas buenas, ¿ok? Y es que básicamente nosotros sabemos que la repetición es el maestro. Cualquier persona que haya jugado básquetbol sabe que lo ponen a veces hasta 2 horas de estar tirando tiros libres desde el área de 3 puntos en la cancha. Pero el chiste es que si tú te pones a estudiar de esa manera, por ejemplo, si fueras a estudiar Excel o programación y te pusieras a hacer condicionales todo el mendigo día hasta que te salgan bien, ¿vas a mejorar tu desempeño? La ciencia dice que no es la mejor manera de hacer las cosas. Lo mejor que puedes hacer es esta cosa que se llama intercalar. La estrategia es bastante sencilla. En las sesiones de estudio no te enfocas en un solo concepto. Sí, te enfocas en el concepto que estás viendo, pero al mismo tiempo vas retomando cosas de conceptos anteriores. Ahora, yo la neta soy súper fan del intercalado y lo intento meter en todos los cursos. De esa manera, si tú estás, o sea, si yo te pongo un ejercicio, por ejemplo, de buscar B o de sí, te estoy obligando también, o sea, te voy a obligar también a que uses algún atajo de teclado o que utilices alguna fórmula anterior o algo que hayamos visto antes. De esa manera, al momento de que estoy obligando a tu cerebro a recordar algo de antes, chavo, te estoy obligando a que tu cerebro le duela y piense y lo jale del pasado, lo jale de esa memoria inaccesible y se recuerde mejor. A corto plazo, la persona que hace intercalación versus la persona que hace repetición constante, la persona que hace intercalación queda abajo. Pero a mediano y largo plazo, los que estudian con intercalación les va increíble, ¿ok? Pueden mejorar muchísimo su desempeño. Siguiente punto se llama aprender sin pensar. A ver, rápido. Ve esta pintura y dime si es renacimiento, romántica o impresionista. Rápido, rápido. Es renacimiento. Ok, mira esta otra. También es del renacimiento. Esta es impresionista, romántica, impresionista, renacimiento, impresionista, impresionista, romántica, 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 renacimiento y renacimiento. Ok, ahora ve esta pintura. Dime qué periodo es. Tal vez tu cerebro aprendió a distinguir los estilos en las diferentes pinturas sin saber por qué. Esta pintura al final de cuentas es impresionista y estoy seguro que muchos de ustedes ya la sacaron bien. Esto de ahorita que el cerebro está haciendo se llama discriminación perceptual. Es una herramienta muy poderosa que usamos a diario para reconocer patrones. Es mediante esta distinción perceptual que podemos ver a una persona en la calle y decir, sin saber nada de ella, que esa persona es rockera o es fitness o trabaja 12 horas al día en Excel. ¿Se puede aplicar esto en el aprendizaje? Es muy padre aprender de esta manera, pero necesitas que alguien te haya preparado el material previamente. Y es difícil preparar esa clase de material. Nadie lo provee, ni siquiera nosotros en A2. O sea, la verdad, no cualquiera lo hace. En matemáticas lo están haciendo en el sentido de que, por ejemplo, te muestro esta gráfica y te muestro 3 ecuaciones. Rápido tienes que escoger la ecuación que describe la gráfica. Si lo haces suficientes veces, puedes empezar a sentir literalmente cuál es la ecuación correcta. Lo cual está muy padre. Pero en Excel no necesariamente eso va a poder funcionar, o incluso en programación. Y el último tip que les puedo dar es que dormir es para campeones. Muchachos, duerman sus 8 horas. Técnicamente ahí podría terminar la sección, pero algunos de ustedes que buscan morirse pronto tienen que ser convencidos de por qué dormir 8 horas es importante. Hasta la fecha, la ciencia no sabe propiamente cómo es que el cerebro agarra todo el asalto sensorial y todas las cosas que vio durante el día y lo organiza en el cerebro mientras estás dormido en la noche. Lo que sí se sabe es que esto sucede al final de la noche cuando ya estás en la etapa de estar soñando, ¿ok? Y siempre sueñas casi cuando estás a punto de despertarte. ¿Sí ubican que siempre sus mejores sueños son interrumpidos por el despertador o los gallos o porque simplemente ya se despertaron justo en cuando va a suceder el clímax del sueño? Esta fase se llama ciclo REM. Y si no llegaste bien dormido al final de la noche, no vas a tener este periodo de soñar y tu cerebro no va a acomodar todo lo que aprendió durante el día anterior. Y muchacho, es durante este acomodo que sucede el aprendizaje de verdad. Cosas que te fuiste a la cama sin entender, mágicamente se consolidan en tu mente como si siempre las hubieras sabido, ¿ok? Incluso para cuestiones físicas. Hay gente que está practicando ciertas movidas en deportes, por ejemplo en la escalada, que no te sale un problema de escalada, y de repente te vas a dormir y al día siguiente te presentas al gym, ¡pum!, lo matas a la primera. Porque en la noche es cuando se consolidó toda esa parte de la memoria. Entonces, te puedes desvelar de vez en cuando viendo videos de Excel,
Pero a menos que tengas una obsesión patológica con ver clases de Excel en YouTube, muchas veces te conviene más irte a la cama que ver ese video extra. No te va a servir de nada. Mejor consolida lo aprendido, duerme tus 8 horas, al día siguiente vas a ser mejor persona literalmente, porque tu cerebro va a haber consolidado todo lo que aprendió. Versus desvelarte estudiando, si no tienes necesidad, no lo hagas. Ok, muchachos, esos son básicamente los 9 puntos que necesitas para poder estudiar mejor. Espero que les haya servido el video. Si les gusta este tipo, por favor, coméntenlo. Y también comenten cuáles han sido sus experiencias estudiando. ¿Qué han encontrado ustedes que les sirve y qué?